Vamos a seguir con Guillermo Montt, especialista principal en protección social de la Oficina Internacional del Trabajo, OIT, para el CONOSUR. Su presentación se titula La reversión de la privatización de las pensiones y los principios de la seguridad social. Gracias, Andrea. Quería agradecer también a la Fundación Sol y a la Universidad de Santiago por esta invitación. Creo que es muy importante abrir el debate, como dijo Marco. Creo que por mucho tiempo la discusión en términos de pensiones en Chile se ha limitado, uno, a un campo de batalla muy reducido que no habla sobre cosas que pueden ser más importantes, y dos, se basa sobre caricaturas, sobre lo que son los sistemas de reparto, lo que son los sistemas de FP, por lo que quisiera un poco abrir esa caja y explorar un poco los conceptos de los que estamos hablando para poder nutrir el diálogo de una forma más útil para una reforma de pensiones que de verdad mejore las características de la seguridad social en este país. Entonces voy a hablar un poco más conceptualmente, puede ser un poco seco, así que voy a tratar de nutrirlo con ejemplos, y si algo no queda claro, yo feliz de conversar después de manera individual con los que quieran. Como OIT este año cumplimos 100 años, lo que nos enorgullece mucho porque significa que seguimos vigentes, pero también es una especie de autocrítica porque los problemas a los que supuestamente tenemos que corregir siguen vigentes. Eso incluye las pensiones y los sistemas de seguridad social. Aquí. Ahí está. Quería poner un poco de contexto histórico. Muchas veces nos olvidamos de dónde viene toda esta discusión, y en este mapa tenemos graficado desde 1900 la expansión de la seguridad social. En el año 1900 casi ningún país tenía ningún sistema de seguridad social, y conforme avanzaron los años, y en particular en los años 30 en algunos países de Latinoamérica y en Europa, pero ya hacia el año 80 y 2015 casi todos los países tenían algún componente de seguridad social en su legislación, lo que es un avance tremendo y lo que nos hace pensar que ya la base puede estar, ahora tenemos que construir sobre eso, y hay una base sobre la cual construir, lo cual aún no es evidente en muchos países y no lo fue evidente hasta hace muy poco. Chile, de hecho, fue uno de los pioneros en la OIT en la discusión de seguridad social en los años 30, que fue cuando se desarrollan mucho los principios de seguridad social de la OIT, y la conferencia regional que se hizo, de hecho en Santiago, la primera conferencia regional, Chile era como uno de los ejemplos en materia de seguridad social a seguir en ese momento. Ya no lo es, pero lo era, así que podemos revertir causa y podemos volver a ser un ejemplo. Y creo que este tipo de diálogo y el rol que podemos jugar todos en este diálogo puede volver a posicionarnos en ese lugar. Entonces, en este gráfico, que parte de 1915, va dando cuenta de cuáles son los componentes de seguridad social que fueron los principales y llevando la delantera. Y pensiones, o sea, la seguridad social en la vejez, es el que llevó la delantera en expandir los sistemas de seguridad social, y hoy casi la totalidad de los países tienen algún sistema de seguridad social de vejez. Si comparamos desde el año 2000 a hoy, y ponemos los gráficos de la cantidad de población que está cubierta por un sistema de pensión, la mayoría de los países aumentó su cobertura. Y muchos países llegaron al 100% de cobertura, son todos los que están lo más arriba. Pasaron de un 10% de cobertura a un 100% de cobertura. ¿Dónde está Chile ahí? No sé si aquí hay un... Ahí sí, ahí está Chile. Aumentó la cobertura, pero no llega a ser universal. ¿Y por qué es importante que sea que hay una brecha, en el fondo, esa brecha de ahí, desde arriba hasta arriba, que hay una población importante que no está cubierta por la seguridad social? Entonces, cuando hablamos de seguridad social, ¿de qué estamos hablando? De sistemas para protegernos ante caídas de ingresos por la vejez, por salud, por accidentes de salud en el trabajo, por maternidad, por una serie de contingencias. Y una de esas, claro, es pensiones, vejez. Y los principios que deben guiar un sistema de seguridad social, y en particular uno de vejez, es, uno, considerar que es un derecho humano, y eso está considerado en la Declaración de Derechos Humanos, en el artículo 22, la seguridad social es un derecho humano, y que debe estar guiada por la universalidad, o sea, todos deben estar cubiertos, todos deben recibir una prestación,
que debe ser suficiente, adecuada para cubrir las necesidades básicas para una vida digna, sostenibilidad, que pueda proyectarse en el tiempo, tanto financiera como socialmente, y eso es importante porque muchas veces hablamos de sostenibilidad solo estrictamente en términos financieros, pero hay que considerar también la sostenibilidad social. Y, por último, la solidaridad. ¿Y a qué se refiere la solidaridad? Que todos participamos en esto y nos protegemos los unos a los otros. Es una lógica de seguro porque hay riesgos involucrados. Y esa solidaridad es intergeneracional, nosotros ayudamos a los que están pensionándose ahora, intrageneracional, ayudamos a los más desfavorecidos, y también entre los distintos actores, empleadores, Estado y trabajadores. Todos participamos juntos. Y ahí, hablando en este último término, solidaridad, vemos vacíos importantes en el sistema chileno, en términos de sostenibilidad social también, en términos de suficiencia, eso ya está más que claro, y universalidad también. Y a lo que voy con estos principales principios que nos ayudan a pensar y a observar y a ver cuáles son las brechas que faltan en cada sistema de seguridad social. Y eso está ratificado en los ODS, en las recomendaciones de la OIT, convenios como el 102 o la recomendación 202. Y por mucho tiempo, yo antes no trabajaba en la OIT y consideraba que esto de los convenios y las normas era como un poco legal y que no valía la pena y por qué siempre volvemos a cosas de los años 50. Y ahora, trabajando en la OIT, me doy cuenta que es muy importante, porque estos convenios y estas recomendaciones son el fruto de un diálogo entre trabajadores, empleadores y gobiernos. Y sienta bases internacionales y compromisos internacionales que fueron acordados, que son fruto de un diálogo, a diferencia de políticas que pueden ser promovidas por otros organismos, que son más bien unilaterales y responden a contingencias políticas. Esto responde a un diálogo genuino, duradero y fundamental. Entonces, el sistema de pensión, guiado por estos 4 principios, tiene que asegurar proteger a las personas de la pobreza en la vejez y de una caída importante en los ingresos, porque al dejar de trabajar dejamos de percibir ingresos y hay que suavizar ese consumo. Eso como conceptos básicos para poder observar y dialogar. Pero también hay que considerar que esta orientación hacia proveer protección social no está exenta de riesgos. Tenemos que ofrecer protección social de aquí a 40 años, por lo tanto hay varios riesgos que hay que cubrir y alguien tiene que absorberlos. Son riesgos el aumento en la expectativa de vida, la gente va a vivir más tiempo, va a necesitar recibir una pensión por más tiempo. Hay un cambio en el balance demográfico porque el número de personas que reciben pensión con relación a los que están trabajando y aportando al sistema va cambiando. Hay cambios y volatilidad impredecible en los retornos financieros, en el mercado laboral y en el espacio fiscal para poder paliar ciertos déficits. Y los distintos sistemas de pensión absorben esos riesgos de manera distinta y se lo cargan de manera diferente a los distintos actores, que son empleadores, trabajadores y Estado, que son los que deberían estar involucrados en el sistema de seguridad social. Entonces, cuando hablamos de sistema de pensiones, tenemos que empezar a anclar qué es lo que vamos a definir. Y si vamos a los extremos, en un sistema de reparto definimos los beneficios que van a recibir los pensionados y en un sistema de capitalización individual definimos lo que aportan, qué es lo que queda. Y al definir una de esas dos variables, hay una que queda variando. En el de capitalización individual varía la pensión que vamos a recibir, porque no sabemos cuánto vamos a recibir, solo sabemos qué es lo que vamos a aportar. Y en un sistema de reparto sabemos lo que vamos a recibir, pero no queda cierto cuánto tiene que entrar para poder cubrir ese compromiso de beneficio definido. Y esas definiciones e indefiniciones van cargando los riesgos de manera distinta a los distintos actores. ¿Y por qué esto es importante? Pensar en esto de riesgos y actores es porque la discusión finalmente es una discusión política, de a quién le corresponde esto y quién se hace cargo y a quién le corresponde. Entonces vamos a ver a quién le corresponden cada uno de los sistemas y las falencias que van ocurriendo. Y voy a utilizar las caricaturas aquí, porque muchas veces la discusión en Chile se ha basado en caricaturas, no en ejemplos concretos y útiles para el progreso del debate. Entonces, este es un sistema tradicional, puro, de reparto, que en muchas partes sí está en crisis y es verdad. Y yo reconozco muchos problemas en esto. ¿Cómo funciona un sistema de reparto así tradicional, puro, como quizás lo era en Chile en los años 50 hasta los años 70? Uno como trabajador contribuye junto a su empleador todos los meses al sistema y cada pensionado recibe dinero
del que va entrando, va rotando. El financiamiento de las pensiones actuales se paga con el aporte que van realizando las personas. Mi pensión, cuando yo jubile, va a ser pagada por las personas que están aportando en ese sistema en ese momento. Y hay ciertas reglas de elegibilidad, que se llama. Uno tiene derecho a recibir el beneficio después de haber cotizado tantos años. En Paraguay, por ejemplo, uno cotiza 15 años y si cotizó 15 años, a los 65 años se puede jubilar con el 100% de su pensión. Un beneficio tremendo que está muy insostenible por muchas cosas, pero que genera muchos problemas. ¿Por qué? Porque no hay ni un incentivo para uno de cotizar antes de los 50 años. Si yo voy a cotizar, si con 15 años de cotización me voy con el 100%, no tengo ni un sentido aportar cuando tenga 40, 30 o 20. Y además, ese 100% se calcula sobre los últimos 36 meses de salario. Por lo tanto, yo no tengo ni un incentivo de reportar mi ingreso real y aportar y ser solidario con el sistema hasta que tenga 62 años. Por lo tanto, declaro cero, trabajo como informal hasta los 50, declaro el mínimo hasta los 62 y declaro una millonada entre los 62 y los 65 y me voy feliz y forrado, como dirían acá. Pero hay un problema enorme ahí que hace que sea muy insostenible, porque la cantidad de plata que se está entregando es muy distinta a la que está entrando. Y eso es la caricatura que se usa hoy en el debate para caracterizar el sistema de reparto, y yo encuentro que sí hay problemas importantes en esa definición. Uno, porque hay una población muy importante que no está cubierta, que son los que trabajaron todo el tiempo en informal. Dos, los que lograron trabajar formales, pero 14 años, y no llegaron a los 15, se quedaron con 0, aun cuando hubieran aportado. Y aún así, no está esta lógica de solidaridad, es una lógica de aprovechamiento del sistema. Ahora, esa es la caricatura, y en algunos países sigue vigente esa caricatura, pero en la mayoría no. Entonces tenemos que pensar, bueno, ¿cómo se corrigieron esas falencias y quién carga con los riesgos? En un sistema así, como en Paraguay, nadie carga con el riesgo porque siguen teniendo boom demográfico y las arcas siguen entrando más dinero al que está saliendo. Pero aquí a 40 años van a entrar en rojo y en rojo en picada, y alguien va a tener que paliar ese déficit. Generalmente es el Estado, a menos que se incorporen instrumentos como vamos a ver después. Pero a como está en un sistema de reparto puro, el riesgo cae todo en el Estado, que tiene que pagar con rentas generales, lo que también se arguye que es muy regresivo porque se están usando los impuestos y los recursos financieros del Estado para pagar las pensiones de los que sí lograron trabajar en el sector formal con un salario mucho más alto que el promedio que trabaja informal, por lo que se está financiando a las personas que tienen menos necesidades, quizás menos urgentes. Esa es la caricatura, pero vamos a ver que esa caricatura de verdad no se cumple y hay formas distintas a la capitalización individual para solucionar estos problemas que acabo de decir. Y otras cosas que se dicen que son importantes en este sistema, como crítica, es que puede ser sujeto a uso político, que sí es verdad, y sí ha sido el caso de que ciertos grupos tienen beneficios mucho mayores porque ejercen mayor presión política, pero no es necesariamente el caso, no tiene que ser así dependiendo de la forma de gobernanza del sistema, y también que hay beneficios por lo mismo generosos, a veces muy generosos y desiguales. El principal desafío entonces en un sistema así es la universalidad y la sostenibilidad financiera, y también hasta cierto punto la solidaridad, porque hay una tentación de abusar del sistema muy muy grande. En un sistema de capitalización individual, una cosa antes que quería resaltar, que el primer punto, el objetivo de un sistema de reparto y en un sistema de pensión es claramente social, de redistribución. Y eso es muy importante porque distingue de un sistema de capitalización donde el objetivo es pura y únicamente financiero. Lo que importa es la rentabilidad. Y en un sistema que es puramente financiero y donde lo único que importa es la rentabilidad, la palabra déficit genera escalofrío, genera terror, genera que la puerta se cierre completamente. Entonces, ¿por qué es tan difícil el debate? Creo yo, en Chile en este momento, es porque hay un sector que está diciendo queremos un sistema más solidario,
con mejores pensiones porque se reconoce que el objetivo es social de las pensiones, y el otro que no acepta conversar porque reconoce que el objetivo es financiero. Mientras ese objetivo del qué es un sistema de pensión, qué es un sistema de seguridad social, no esté alineado, no se va a ser muy difícil la conversación. Y eso aquí en Chile, la obligación de hablar de un sistema que el objetivo sea financiero y que la rentabilidad sea positiva y que no haya ni un déficit, cierra cualquier posibilidad de hablar sobre un sistema que apunte a un objetivo más social. Y en un sistema de capitalización individual, como me imagino aquí ya sabemos, o espero que sepamos, y si no lo sabemos, que quede claro, el riesgo financiero y de longevidad es absorbido única y exclusivamente por los individuos en forma de menores pensiones. El nivel de beneficio depende únicamente del ahorro que logró tener una persona y de la rentabilidad de esos fondos, y cualquier problema, o sea, cualquier riesgo que haya ocurrido, cambio en volatilidad en los mercados financieros, aumento en la longevidad, somos los trabajadores los que pagamos ese riesgo. Por lo tanto, no hay ni un rol muy bajo del Estado en un sistema puro capitalización individual, y de los empleadores también ninguno. ¿Cuáles son los principales desafíos de un sistema así? La suficiencia de las pensiones, la predictibilidad de las pensiones y la ausencia de solidaridad, y también universalidad porque hay una población que no logró contribuir que sigue siendo excluida. Entonces las dos caricaturas tienen serios problemas desde nuestro punto de vista. Por lo tanto no conviene hablar desde las caricaturas porque no vamos a llegar a nada. Entonces, ¿qué propone la OIT? ¿Cuál es la solución intermedia? Y aquí es cuando empezamos a hablar de un sistema mixto. Y aquí también creo que es importante clarificar porque se tira la palabra sistema mixto, pero creo que muchas veces sin tener claro a qué se refiere, como ilustró Marco en la encuesta de AFP Cuprum, que decía que el sistema mixto es uno de capitalización individual con un pilar solidario como el que cita acá. Y me permito ser tajante y claro, no, eso no califica como sistema mixto, ¿ya? Eso es un sistema de capitalización individual con piso de protección social y piso no universal, ahí aún más. Pero eso no es un sistema mixto. ¿Qué es un sistema mixto? Un sistema mixto donde sí hay responsabilidad compartida, donde hay un piso de protección social, pero eso es independiente, donde hay un componente de seguridad social, donde hay que podría ser un sistema de reparto, al que se le suma sistemas complementarios como cajas especiales para grupos particulares o un ahorro voluntario o obligatorio de capitalización individual. Esos sistemas existen en el mundo, existen por ejemplo en Uruguay. Aquí muy cerca, luego la reforma que hicieron en los años 90. No hay que ir muy lejos para ver sistemas mixtos y no es el chileno un sistema mixto, ¿ya? Entonces está el componente cero, que es un piso, que generalmente es no contributivo, una seguridad de un piso de protección social que da el Estado a toda la población. Luego está el seguro social obligatorio, regímenes complementarios que pueden ser en algunos casos obligatorios o voluntarios, y en algunos casos también con lógica de reparto o de capitalización individual, y a eso un esquema de ahorro voluntario también para los que quisieran mayor pensión y tengan esa visión y esa posibilidad de ahorrar más. Entonces, cuando vemos el mundo, vemos que de los 192 países para los cuales se tenía información, el 97% sí tenía algún sistema de pensión, que es un logro tremendo en estos últimos, en 100 años. Y se distinguen dos componentes, el contributivo y el no contributivo. El contributivo es cuando los usuarios, empleadores y también trabajadores contribuyen al sistema y el sistema después les devuelve a los que contribuyeron. Hay aún 72 países que tienen un sistema contributivo únicamente, que es como lo que existía en Chile antes del 2008, que solamente son cubiertos los que sí contribuyeron al sistema. Pero ya está casi generalizándose la idea de tener un régimen, un piso no contributivo, ¿ya? O sea, casi el 60% de los países sí tiene algún componente no contributivo que asegura un mínimo de ingresos en la vejez. Y ese se complementa con un régimen contributivo, y la idea es que el no contributivo, que generalmente se paga con financiamiento del Estado, sea universal, ¿ya? Y ahí de nuevo volvemos al tema que resaltó Marco, que en Chile esa pensión solidaria, si bien es no contributiva y tiene el componente de asegurar un mínimo de ingresos, no
no cubre a la totalidad de la población. Entonces, así como un primer paso de reforma al que han ido avanzando las caricaturas de reparto y de capitalización individual es de tener este piso de protección social, ¿no? Eso se ha logrado en muchos países y explica por qué varios países estaban, cuando tenía el gráfico de puntos, varios ya tienen el 100%. Eso es el caso de países como Bolivia, Argentina, las Islas Maldivas. En todo el mundo se ha estado avanzando. Hay un consenso de que es necesario generar este piso de protección social, y eso ha ocurrido tanto en países con sistemas de reparto como países con sistema de capitalización individual. Entonces, por ese lado hay consenso, vamos bien. Entonces, ¿cómo han evolucionado los sistemas de reparto? La caricatura del reparto, esa caricatura demoníaca que existe de los sistemas de reparto, ¿cómo ha aumentado? De varias formas. Uno, de nuevo, generando un piso de protección social. Segundo, cambiando las reglas de elegibilidad y las reglas de beneficios. Por ejemplo, antes, como les decía, voy a usar la caricatura paraguaya. 15 años cotizando, me voy con el 100% de mis últimos 3 años de sueldo. Bueno, ahora, para generar un incentivo de reportar, de contribuir durante toda tu vida laboral, esa tasa de reemplazo, ese 100%, es gradual. Si yo contribuyo más, tengo un porcentaje más alto. Por cada año que yo contribuyo, tengo un 1,5. Si contribuí un año, tengo 1,5% de mi sueldo final. Si contribuí 20 años, tengo 30 años, y si contribuí 40 años, 60%, y así va aumentando toda ese reemplazo mientras más participes tú. Ahora, eso funciona bien porque genera incentivos para reportar e identificar y participar y contribuir al sistema de seguridad social. También hay un problema detrás, que es subyacente, que es el mercado laboral permite tener una historia laboral continua en el sector formal donde yo estoy sí contribuyendo, asume que están esas oportunidades formales de trabajo, pero ya ese es otro problema al que voy a volver después. Pero en principio un sistema así corrige ese incentivo de no reportar mientras mis años no sean contados. Segundo, el año de base sobre el cual se calcula la tasa de reemplazo, de nuevo en el ejemplo paraguayo se me consideran mis últimos 36 meses, en otros países son los últimos 10 años, o los mejores 36 meses de mis últimos 10 años. Entonces yo nunca sé si este va a ser mi mejor mes, así que sí, voy a reportar lo que corresponde. Y así se corrige y va entrando más dinero al sistema para mantener su sostenibilidad financiera. Y son elementos que se han adoptado y que son, a mi juicio, correctos porque generan los incentivos para una solidaridad verdadera. También hay cambios en la edad de retiro. Muchos países, principalmente europeos, discuten la edad de retiro porque ya se tiene que financiar una mayor longevidad. Entonces hay un debate abierto sobre si corresponde o no subir la edad de retiro, y algunos han empezado a flexibilizar esa edad de retiro, como Dinamarca, que la anclan a la expectativa de vida. El sistema le va a pagar 30 años en general. Por lo tanto, si la expectativa de vida es 97, la jubilación es a los 97 menos 30, 67. Y así se va moviendo para poder complementar un poco mejor las finanzas. Y así hay diferentes mecanismos para mejorar otros elementos, como la exclusión. Muchas veces estos esquemas, como son solidarios entre empleadores y trabajadores, excluyen a independientes. Y hay o también los independientes están excluidos porque no tienen ingresos constantes, por lo que no pueden llegar y contribuir todos los meses la misma suma de dinero. Por lo tanto, algunos países han optado, y esto es el caso uruguayo nuevamente, ha optado la posibilidad de que tú puedas juntar tus 3 meses y los contribuyes de una, porque sabes que tienes algunos meses que reciben más ingresos. Que antes, por la regla, te excluían. Si tú no contribuiste un mes, no se te cuenta ese mes. Pero hay gente que no podía, porque por cada 3 meses recibía una suma importante. Y esas son cosas que se pueden ir corrigiendo, y que se han ido corrigiendo, y no hay que mirar muy lejos para encontrar ejemplos buenos. Y también algunos países optaron por reducir los niveles de beneficio en procesos de consolidación fiscal. Y aquí hay otra cosa que creo que es importante, son los instrumentos para financiar potenciales déficits. Entonces les dije que
muchas veces lo que se criticaba es que con el cambio demográfico vamos a tener que pagar muchas pensiones y vamos a tener poca gente aportando al sistema para financiar esas pensiones. ¿Quién pone la diferencia? Si no hay otro mecanismo, generalmente el Estado con arcas fiscales, lo que después saltan todos diciendo no, que eso es regresivo, bla, 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 se acabó la discusión. Pero hay fondos y mecanismos para financiar esos déficits y anticiparlos, porque también estas cosas no cambian tan rápidamente, uno las puede anticipar, financiarlos con fondos de reservas técnicos, y en Chile eso es en fondo lo que se hace con el pilar solidario, hay un fondo de reserva técnico que si aumenta el gasto se puede extraer dinero de ahí, es lo que hace Noruega con sus fondos soberanos del petróleo para financiar su sistema de pensiones y su gasto social en general, retira dinero progresivamente de las utilidades, es lo que hace Estados Unidos, Japón, España, que tienen el fondo invertido y de las rentabilidades financian ese gasto extra. Y también está la discusión política de si es posible y legítimo que alguien, además de los propios trabajadores, financie sus pensiones y que el Estado sí juegue un rol. Y en muchos países sí, la respuesta es sí. Entonces, de nuevo, volvemos a que esto es una discusión política sobre a quién le corresponde absorber cuál y cuál riesgo. Y los sistemas de capitalización también han incorporado cambios, en particular desde el año 2000. De nuevo, repito, la generación de un piso de protección social, como el caso en Argentina, en Bolivia o en Chile. La expansión de cobertura independiente, como en Costa Rica, Colombia, Chile, México y Perú. Y la obligatoriedad, porque como bien aprendimos aquí, las cosas voluntarias generalmente no funcionan muy bien, por lo tanto que sea obligatorio. Cambio en la regulación para reducir comisiones y regular los mecanismos de inversión y en algunos casos volver al esquema de reparto en los países donde convivieron los dos sistemas, como Colombia o Perú. Pero algunos países derechamente revirtieron la privatización. Y de los 30 países que desde los años 80 instalaron capitalización individual, 18 revirtieron, anularon el sistema, lo cerraron y volvieron atrás. Se dieron cuenta que las promesas de altas tasas de retorno, cerca del 70% no se cumplieron y fueron más bien del 20%, y eso es lo que vimos aquí. O empezaron a anticipar eso. También la promesa de que un sistema de pensiones de capitalización individual iba a consolidar mercados financieros, bolsas y instrumentos financieros, etcétera, que sí de cierta forma ocurrió en Chile, en otros países derechamente no ocurrió, porque tienen mercados muy pequeños y muy concentrados. También que iba a aumentar la cobertura y no la aumentó, pero quizás la razón principal por la cual no se aumentó o por la cual revirtieron las reformas hacia la privatización de pensiones fue porque nadie les dijo que el costo fiscal iba a ser tremendo, que la transición iba a costar mucho, mucho dinero, que sí costó en Chile y sigue costando. 4% del PIB se destina a la transición todavía. ¿Por qué? Porque en un sistema de reparto se paga la pensión con la plata que va entrando, pero si de un momento a otro cortamos esa llave de entrada porque ahora pasa a cuentas individuales, tenemos que seguir pagando estas pensiones y el Estado las financia. Y ese costo de transición es muy alto. Y en Brasil, por ejemplo, ese costo de transición se estimó en 6% del PIB y dijeron, no, así esto yo no lo hago. En Argentina, el costo de transición estaba siendo tan alto y la presión fiscal también tan alta por otros fenómenos macroeconómicos que dijeron, aquí hay espacio, revirtamos, pum, y volvieron curso atrás. Y así, países como Polonia, Kazajstán, Hungría, Bolivia y Argentina revirtieron su sistema de capitalización individual. Y con esto voy terminando, es que como principales tendencias es que la cobertura universal se alcanzó en muchos países, se revirtieron las privatizaciones en 18 de los 30 países y el desafío sigue siendo, y esto es para el desafío, la discusión de pensiones es muy álgida aquí, pero también en todos los países, de cómo equilibramos la sostenibilidad financiera con la suficiencia y la sostenibilidad social de los sistemas y cómo expandimos la cobertura a la gente que no está cubierta. Y entonces, cuando hablamos de un sistema mixto, ¿cómo avanzamos hacia eso? Y creo que es una discusión, voy a repetir de nuevo porque creo que es muy importante, es una discusión eminentemente política. ¿A quién le corresponde cuáles roles y cuál es el objetivo de un sistema de pensión? Cuando haya un consenso de que el objetivo es de verdad un objetivo social, ahí vamos a poder avanzar y bueno, si es social, ¿a quién le corresponde jugar cuál rol? Y creo que esa es como el principal desafío que existe hoy, porque no estamos discutiendo en base a objetivos comunes y no estamos discutiendo en base a evidencias aceptadas y reales.
Y también es importante considerar que un sistema mixto puede asegurar solidaridad, puede asegurar mejoras en ciertas personas, pero no necesariamente. Depende de los parámetros que se ocupan, depende de las responsabilidades que se le dan a cada uno, depende de cómo se organiza el sistema. Hay sistemas de reparto que son buenos y hay sistemas de reparto que son malísimos. De por sí no ayuda a la discusión el uso de la categoría sistema de reparto, porque depende cómo se instala. Y les di el ejemplo paraguayo, que es un sistema de reparto y yo creo que funciona pésimo. Y ellos dicen que funciona pésimo también. Entonces, y con esto termino, ya me pasaron el papelito rojo. ¿Cómo mejoramos las pensiones también? Creo que hay que ampliar la discusión. Nunca hablamos sobre qué nos ayuda a tener mejores pensiones, es un mejor trabajo. Y eso en las discusiones de la Cámara de Diputados, en las discusiones del Ministerio del Trabajo, nunca entra la discusión de que para tener mejores pensiones y para ahorrar más en cualquier sistema, tenemos que ganar mejores sueldos. Y para eso se hace falta, ayudan muchas cosas, una política de desarrollo bien clara, política de desarrollo productivo, también diálogo social, una cultura sindical fuerte que permita una negociación salarial verdadera. Esas cosas faltan en la discusión y no están presentes, y creo que es importante. Y hay otros instrumentos que son más concretos que los podemos discutir después, pero para no aburrirlos más, lo dejo hasta aquí y les agradezco por su atención. Muchas gracias.